La ciencia es urgida hoy por millones de personas con hambre en el mundo a remontar el reto de la seguridad alimentaria. El éxito en la acuicultura en el noroeste mexicano es caso puntual de transferencia del conocimiento. En tiempo de ciencia, salud en tu cóctel. Amigos, ¿qué tal? Este es miércoles de Tiempo de Ciencia y es miércoles de Tiempo de Sonora porque estamos por acá en Hermosillo con alguien a quien admiramos y respetamos muchísimo, el destacado investigador, el doctor Jorge Hernández López, que hace rato que no lo veíamos, doctor. Bienvenido. Bienvenido a ustedes a Sonora. Doctor, las necesidades del sector van cambiando y la adaptación que tiene, el trabajo que hace SIGNOR en relación a los servicios que presta, a la investigación propiamente, nos inducen a nuevos temas. Dejamos allá, por un lado, el camarón, que ha sido un tema que hemos traído durante muchos años, del cual usted es, sin duda, uno de los expertos más reconocidos, para migrar a una nueva especie. Platíquenos. Así es, Cintia. Bueno, esa lo traemos ahora recientemente. Por supuesto, seguimos con la parte de camarón. Hay nuevos retos, las enfermedades cambian, los retos en cuanto a sanidad en la acuacultura cambian constantemente y obviamente seguimos trabajando en esa parte. Pero nos está interesando un poco incursionar en la parte de piscicultura, es decir, peces, que es una especie que no habíamos abordado, pero que hay una necesidad muy importante en México para la parte de sanidad y de inocuidad. Es decir, de alguna manera, peces es una especie que se consume más por la población, un poco más en general, y la posibilidad de que estos peces puedan tener algún contaminante para la salud humana es importante que se aborde, ¿no? Entonces, estamos entrando en este tema porque la necesidad del sector acuícola pues un poco nos lo ha estado pidiendo. Hay mucho que hacer, prácticamente la parte sanitaria de diagnóstico está en pañales en peces. Y toda la expertise que tenemos de camarón se puede trasladar tranquilamente a peces. Sí. Algunas de las particularidades de este nuevo enfoque tienen que ver, o de este sistema que ustedes establecieron y métodos y técnicas de laboratorio trasladada ahora a peces, ¿combatirían qué aspectos, o sea, qué enfermedades está presentando en términos generales los peces en piscicultura? Aquí deberíamos definir dos cosas tal vez, Cintia. Uno, lo que es las enfermedades de peces como tal, es decir, aquellas que causan problema en el pez y matan al pez. Y entonces tenemos ya un problema económico para el productor, ya no tiene... Al igual que el camarón. Igual que el camarón. Entonces, hay enfermedades virales también, causadas por virus, hay enfermedades causadas por bacterias, hay enfermedades causadas por hongos, y en el caso de peces sí es muy importante el aporte hacia este problema sanitario de parásitos. En camarón no hay mucho problema con parásitos, en caso de peces sí, ¿sí? Parásitos intestinales, parásitos que están en músculo, que también recaen en una muy pobre calidad para el consumidor, pero finalmente también pueden causar problemas. O sea, trasladados en la cadena alimentaria a ellos, ¿no? Entonces, y aquí ya se nos pone un poco más complejo el asunto, porque en el caso de enfermedades virales y en el caso de enfermedades bacterianas, pues las tratamos básicamente con las mismas técnicas de diagnóstico que hacíamos en camarón. Y eso simplemente traslada lo que ya tenemos en camarón, lo ponemos en peces. Pero las otras tenemos que hacer uso de técnicas también de otros sectores. Por ejemplo, en el caso de los peces con parásitos intestinales, el diagnóstico lo podemos hacer igual que en los humanos. Analizar un poco de heces y ver si hay huevecillos, igualito que en los humanos. Entonces nos acerca un poquito también más a la parte de diagnóstico clínico como el de humanos. Se vuelve usted un poco un médico ahí, sí, laboratorio al servicio de la salud en ese sentido de los peces. Muy bien. Doctor, sé que no es motivo propiamente de esta entrevista, pero ¿está detonando de una forma más contundente la piscicultura en México? Sí. Sí, hay más necesidad, por supuesto, de generar proteína de este tipo para el consumo de la población. Y cada vez más hay interés por parte del sector gubernamental de que se genere ya cultivos con un poco más de tecnología
Digo, la piscicultura un poco viene más de cultivo en jaulas, en presas, ¿no? En lagos. Ahora ya hay más interés porque se haga en un ambiente más controlado, en granjas, en estanques. Sin embargo, este tipo de tecnología que todavía no está bien entendida por muchos acuacultores, pues es, yo hago un pozo y escarbo en la tierra y ahí pongo peces, que se da muy bien. Pero cuando hay estanques de este tipo, que nosotros les llamamos rústicos, es decir, sin ningún recubrimiento ni nada, genera también otro tipo de cosas, ¿sí? En el ambiente del estanque, que propicia precisamente esta transitar de parásitos de un pez a otro. Es muy fácil, prácticamente se comunican, ¿sí? Plantitas, caracolitos, que son los que llevan parásitos de uno a otro. Son los vehículos. Son los vehículos, sí. Los llamamos vectores nosotros. Y esa es la parte que ya complica el entorno en la piscicultura. También, por supuesto, hay algunas granjas que ya tienen pues estanques de concreto y demás. Sobre todo aquellas especies que son muy no difíciles de cultivar, sino que se requiere de un cuidado especial. Por ejemplo, el cultivo de trucha. Ahí se requiere de un agua de muy buena calidad, muy limpia, que esté corriendo siempre. O sea, se requieren otras condiciones. Recambio de agua más continuo. Continuo. Prácticamente el agua es prácticamente continua. Corre. ¿Sí? Que las truchas tienen esta habilidad. Sí, el río, ¿no? Necesitan correr, nadar en contracorriente. Exactamente. Ajá. Entonces, ese tipo de cosas ya existe. Ahí es un poquito más fácil hacer esta parte que nosotros hacemos de sanidad acuícola, porque es un ambiente muy sano. Pero hay tanques o hay estanques de otras especies que sí está bastante complicado. Había que meterle un poquito de esta experiencia que tenemos para empezar a resolver los problemas sanitarios que tienen. Una de las ventajas que tienen los peces es que sus sistemas se parecen mucho a los del humano. La sangre todavía es como la del humano, todavía tiene glóbulos rojos, claro. Y los camarones no, ya es otro sistema completamente diferente, ¿no? Todavía tienen anticuerpos, podemos hacer todas las técnicas que tenemos de química clínica, las podemos prácticamente utilizar en los peces. Sí. Doctor, aquí me saltan algunas dudas y me saltan imágenes también. Yo me recuerdo que estuve hace poco tiempo en Colima y fue una experiencia muy enriquecedora porque la parte social era un componente básico del proyecto. Y en este proyecto justamente se trataba de hacer una revisión de las aptitudes que tenía Colima o que tiene Colima para implementar tales o cuales actividades de carácter económico. Dijéramos, es una revisión de la aptitud de Colima. Y encontramos granjas, efectivamente, granjas casi rústicas, unas un poquito más sofisticadas que otras, en donde hasta el restaurante era, bueno, digamos, la venta de tilapia en plato es lo que da la posibilidad para el mercado. Y yo me preguntaba en ese momento, ¿cómo enfrentan todas estas contingencias? Al igual que cuando tienes estabulado un ganado, ¿no? Es ahí a donde iría, porque yo siento que se está alentando, hay un gran fomento a la piscicultura, tierra adentro, en cuerpos de agua artificiales o naturales, pero que van a ir aparejados de todo este problema, ¿no? Claro, la parte social es muy importante. Una de las cosas más interesantes en lo que se tiene ahorita en México en el cultivo de peces es eso. Hay mucha participación del sector social, mucha. Hay granjas familiares, ¿no? Que finalmente su producto lo sacan y lo llevan exactamente a un restaurancito y lo venden, y muy bien, y es un negocio bastante bueno. Pero nos pueden llevar el parásito al plato. Así es. Entonces ahí es en donde entramos nosotros. Necesitamos que que sale de aquí del estanque y lo llevo al otro lado, al restaurante, pues vaya bien. Y necesitamos darle al productor tecnología que le permita medir eso, incluso en la misma granja. ¿Sí? Sí, casi autosuficiente para estar pulsando continuamente la salud, ¿no?, de sus peces. En ese sentido, doctor, está apenas Hermosillo y concretamente el laboratorio, y usted mismo como investigador, apenas incursionando o ya hay una oferta concreta, tanto de transferencia de tecnología para el manejo como de los procesos de diagnóstico. Ya hay una oferta, es decir, ya tenemos varias técnicas que podemos ofertar y de hecho varias de estas han sido como resultado de una solicitud de los comités de sanidad, es decir, necesitamos que ustedes nos ayuden a diagnosticar tal o cual cosa y entonces ya las tenemos, ya las desarrollamos y ya las llevamos.
Hay una cosa muy interesante, por esto que decíamos del sector social. Las técnicas que nosotros tenemos de laboratorio, ¿sí? Con un laboratorio sofisticado como el que ves aquí. Maravilloso, ¿sí? el primer mundo. Sí. Pero al productor, por ejemplo, le interesa, necesito saber yo en mi campo, en mi estanque, qué está pasando en este momento. Claro, yo puedo hacerle un super análisis en laboratorio, pero aquí los que nos están demandando son técnicas que les permitan saber rápidamente. Acabamos de estar en Michoacán, en una experiencia muy bonita. El Comité de Sanidad nos pidió que pudiéramos hacer una especie de kit para medir la calidad de agua, ¿sí? en la granja. Tenemos unas técnicas muy interesantes en laboratorio que los hacen a los laboratoristas ser muy rápidos. Pero del tiempo que tomo la muestra, que la llevo al laboratorio, pues pasa por lo menos un día, si no es que una semana. Entonces, diseñamos unas técnicas que utilizando gotas le permiten al productor ver rápidamente por cambios de color. Decir, oye, eso. Y fue muy interesante porque fuimos a hacer la práctica con el Comité de Sanidad, a los técnicos del Comité de Sanidad, fuimos a una granja de trucha a hacer la práctica y los dueños, los señores que estaban ahí, estuvieron viendo, estaban fascinados y se dieron cuenta de que el técnico de sanidad que va a visitarlos, saliendo de su visita les puede decir ya cómo está, si tienen problemas o no, y eso para ellos es muy apreciado, ¿no? Por supuesto, porque pueden o remediar o... Una pregunta, ¿pasa igual que con los camarones? Es decir, si se enferma un pez, es capaz, ¿se pierde la producción completa? Sí, puede ser, sí, es posible. Bien. Y doctor, ¿qué tan accesible económicamente para un productor es un kit de estos? Muy accesible, son kits muy baratos, muy baratos. Estamos utilizando un poco el ingenio, ¿no? Ya, es decir, como buenos mexicanos. Sí, es decir, al productor no le interesa saber que tiene amonio 1.025, pues, qué bonito y qué significa eso, ¿sí? Entonces lo importante, que lo que nosotros hicimos en estos kits es, esta reacción se pinta de color rojo, ¿sí? De esta intensidad. Si estás menos que aquí, estás bien, si estás más de acá, entonces sí ya vete a hacer un examen. Como la diabetes, como el glucómetro. Exactamente, sí, exactamente igual, es el ejemplo que yo pongo. Claro. Ahora nos metimos la glucosa cada rato. Sí. Cuando ya hay cosas raras, voy al laboratorio que me dan una revisada. Y es exactamente igual aquí. Y al productor eso es lo que le interesa. ¿Estoy bien? Sí. Perfecto, le sigo. No, entonces ya me reviso. Eso es muy importante, no solo para el sector social, para el sector gubernamental. Los comités de sanidad ya están viendo que esto puede ayudarles en mucho a darles información al productor para que tome decisiones, ¿no? Es transferencia de conocimiento de forma inmediata prácticamente, doctor. Entonces sus esfuerzos en este nuevo proyecto tendrían que ver con terminar de empaquetar esta tecnología o esta innovación en materia de laboratorio, ponerla al servicio, con quién estamos trabajando. Cuénteme. Eso todavía no lo sacamos, tienes la primicia, porque lo acabamos de diseñar y la semana anterior a esta. Ah, muy bien, lo vamos a guardar hasta que usted nos diga. Adelante, porque además ni siquiera es algo que digas es un secreto industrial. Complejo, sí. Es lo mismo que se está haciendo, nada más bájalo de nivel y ponlo de manera que yo lo pueda ver, ¿sí? Ese es todo. Entonces no tiene nada de especial, es simplemente hacer algo más útil de la vida diaria, eso es todo. Sí, también con menos profundidad, porque no nos va a revelar datos que a lo mejor son mucho más importantes, pero sí le permite justamente al productor venir entonces al laboratorio y dar una secuencia de lo que se necesita saber, ¿no? Claro. Pero el productor rápido toma una decisión en ese momento. Por supuesto. ¿Sí? Hoy tengo problemas, meto recambio de agua, por ejemplo, ¿no? Claro. Y en ese momento, no hasta que, oye, cuando regreses, la otra pruebas, semana, si pues no me sé dices qué. si voy a recambiar, ¿no? Claro, ya para ya los animales están Claro. muertos, ¿no? Y por otro lado, también tenemos el otro lado de la moneda. Claro. Estamos generando tecnología de muy alto nivel para hacer diagnóstico de otro tipo. Por ejemplo, uno de los problemas más graves en el caso de peces, por ejemplo, sí, es podemos transferir patógenos de un lugar a otro con un pez, lo que nosotros llamamos los peces que están sanos, pero que tienen el parásito, el patógeno, y que no le pasa nada, se ven muy bien. Igual que en el VIH, por ejemplo, portadores. Se llama. Y se ven muy bonitos. Y los pongo en otro lado
y entonces empiezan a contaminar a todos los animales que están cerca de otro lado. Y esos son muy difíciles de encontrar. Ahí es en donde estamos enfocados, porque México tiene una gran introducción de peces de ornato, por ejemplo, Sí. en donde nos traemos muchísimas cosas y no hay ninguna Regulación absolutamente nada. sanitaria. Traemos lo que sea. Entonces tenemos que tener técnicas muy finas para decir, este pez no lo puedo matar porque lo trae para comercializarlo, ¿sí? Necesito buscar la forma de encontrar qué trae este pez, ¿sí? No solo en la parte externa, como sea, lo veo si hay parásitos, veo si hay cambio de coloración, le raspo y ya, pero adentro también trae muchas cosas. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Tal vez con un análisis de sangre, como en los humanos, y esa es la parte que tenemos que ir afinando. Eso es lo que estamos trabajando ahorita y lo que de alguna manera nos está demandando, no solo el sector gubernamental, sino también el sector productivo, ¿no? Y esa es la parte que estamos haciendo ahorita, Cintia. Para cerrar la entrevista, y esto puede, dijéramos, causar reflexiones polémicas, pero para mí es muy importante porque esa es nuestra función también. Hay un cambio de paradigma sobre cómo atacamos, cómo vemos la enfermedad y los virus. ¿Cómo le damos la vuelta a este asunto, doctor? Generalmente estamos atacando un solo lado, ¿no? Que es, si ya cuando el virus ha causado un efecto determinado, nos vamos sobre el virus. Pero ¿qué hay del entorno, decía usted? ¿Qué hay de la historia larga de esa escena del crimen, ¿no? Esa es la parte más importante de la que nosotros hacemos. Porque al final de cuentas, Cintia, si nosotros vamos a diagnosticar la presencia de un patógeno en camarón, en pez, en molusco, en lo que sea, pues lo único que decimos es que está o que estuvo, ¿sí? Y hasta ahí. Pero ¿qué sucedió? Lo más importante es, necesito estudiar, necesito descubrir qué sucede antes. Porque si no, no podemos hacer nada. En sanidad, en cualquiera de las sanidades, acuícola o lo que sea, la intención es predecir, es prevenir. No me interesa que los animales se enfermen. Quiero que no se enfermen. Y para saber que no se enferman, necesito saber que todas las condiciones que yo tengo no son las adecuadas para que el patógeno llegue. Puedo tenerlo en el entorno al patógeno, pero puedo mantenerlo afuera del camarón o del pez. Mientras esté afuera no hay problema. Cuando se mete y causa daño, ya se acabó el asunto. Entonces, este tipo de visión, ¿sí?, integral que tenemos nosotros del asunto sanitario es, necesito metodologías, técnicas que me permitan buscar el patógeno en el pez, en el camarón, en el entorno, en el agua, en el suelo, si es que es necesario buscar en los fondos de los estanques, o en alguna otra cosa que yo meta, alimento, donde sea. Y eso necesitamos tener pues metodologías muy claras, muy precisas, y es muy posible que tengamos que idear mucho la forma de cómo tomar la muestra, más que las técnicas como tal, ¿sí? Como le digo a una persona que está ahí con sus botas, oye, déjame tomar una muestra, a lo mejor ni me deja. Claro. Ese tipo de cosas, hay que ir por ahí. Pero es importantísimo revisar el entorno. Si no revisamos el entorno, analizar a los animales con los patógenos que están ahí, pues finalmente nos convertimos en forenses, se murió de tal cosa. No nos interesa eso, ¿no? Pasar de ser forenses a ser estos educadores para la salud de los animales. Así es. Y esa es una parte importante. Déjame nada más terminar rápido con esto. Bien, adelante, doctor. Una de las cosas que México necesita es la capacitación. Y ese es también algo que viene junto con el paquete que tenemos. Estamos desarrollando técnicas, pero estamos desarrollando paquetes para capacitar a los técnicos de los comités de sanidad, a los estudiantes que quieran dedicarse a esto y a los mismos productores. Y si el paquete de desarrollo tecnológico no va con capacitación, ellos, pues no tenemos igual tampoco nada, ¿no? Doctor, como siempre ha sido un enorme placer saludarlo, estar aquí, estar en estas instalaciones que nos regresan este sentimiento de que México va por buen camino en materia de ciencia, porque es bello el laboratorio, pero sobre todo porque es útil y ha sido útil para detonar la actividad acuícola y para conservarla y para hacer virar a nuevas fuentes de proteínas en este mundo que cada día necesita más seguridad alimentaria. Así que le agradezco mucho todo lo que vale su tiempo, doctor.
contrario, señorita, muchas gracias y pues qué bueno que estén aquí. Vengan más seguido. Muy bien. Amigo televidente, usted quédese aquí con nosotros porque a este reloj del tiempo de ciencia le cuelgan todavía varios minutos.